decíamos, vamos a recuperar unos minutitos para hablar de los trabajos entregados y las devoluciones que recibieron. Gonzalo, ya te anoto, quédate tranquilo. Y luego vamos a empezar a recorrer la clase 11, en la que vamos a hablar acerca de la formación docente. Y qué sabemos acerca de eso, de qué forma se encara la formación docente, cómo se piensa, cómo se analiza esa formación. Bueno, todo eso lo vamos a ir empezando a recorrer esta mañana. Y va a abarcar también la próxima clase. No creo que se hayan fijado, pero hace un ratito antes de conectarme, les envié al mail interno un texto de Andrea Liau, que hoy la van a conocer porque vamos a ver un video en el que ella está. Esos textos que están en ese apartado, yo después les voy a mostrar en la clase misma. Hay algunos, como son links para ir a páginas de internet o estaban guardados en algún repositorio de internet, vieron que a veces pasa con las fuentes de internet que se caen o cambian de lugar o el sitio ya deja de existir. Bueno, ese link no llevaba al texto. Entonces, para que ustedes no tengan dificultades, lo conseguí en otro lugar, lo bajé a mi computadora y se los compartí en el mail interno, porque con ese texto y con otro, ustedes van a hacer una pequeña lectura previa para la semana que viene. Bueno, paréntesis y volvemos al ensayo. En general, todos han recibido buenas devoluciones en cuanto a contenido. Trabajaron muy bien los contenidos, organizaron muy bien sus textos, pudieron establecer, como les decía antes, la vez pasada, relaciones pertinentes entre los textos teóricos y las películas, encontraron cosas muy interesantes. Pero ¿qué sintieron ustedes? ¿Qué pensaron ustedes a partir de ese trabajo y también de la respuesta que obtuvieron de mi parte? Cuéntenme, vamos a tomar unos minutitos para eso. Y me gustaría que hablen también aquellos compañeros que a veces escuchan mucho y hablan poco. Bueno, empiezo yo, profe. Dale. La valiente, la que encara. Bueno, a mí me sorprendió que haya leído cada uno de los trabajos, ¿no? ¿Cómo? Pensé que los iba como a pasar por arriba a ver si estaba todo completo. Y no, pero leyó uno por uno y a mí me Mm, hizo correcciones que yo había hecho correcciones, pero se ve que no se guardó en el archivo. mm. Y fueron frases chiquitas me las corrigió, bueno, ya se los mandé, obvio, ¿no? Pero Todavía no lo fueron volví a frases o ver, ¿eh? palabras chiquitas. Ah, y yo, wow, estuvo en el detalle de cada uno. Así se corrige. Igual fue un trabajo grande, creo que es el trabajo más grande que hemos hecho en las clases. Ujú. Bueno, Y estuvo bueno, estuvo bueno. bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué tienen para contarme? A ver, ¿qué más? Yo no puedo creer cómo le cambié el nombre a la película. Y eso que lo leímos un montón de veces antes de ver. Ese es el problema de los predictivos. Lo leímos un montón. Y encima hay en partes que está bien escrito y otras partes en donde...
tal cual, No está claramente bien escrito. tal cual. Bueno, eso es lo que nos aporta la mirada del otro también, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Eso es importante. Se ve que no fue la única que le pasó. No, pero no es para que me cuenten sus errores, sino que es para que me cuenten si la evaluación les permitió mirar su trabajo de otra manera o no. Eso es lo que me interesa saber. Porque muy pronto van a estar ustedes de este lado también. O sea, sí, hola profe, buen día. Sí, Hola, yo creo Luis. que pudimos identificar, en nuestro caso, identificar o diferenciar mucho lo que era en la educación en esa época, relacionarlo con el contexto, más que nada eso, pudimos identificar los conceptos y Ujú. relacionarlos. Después, sí, bueno, nos pasó lo mismo con el tema de los nombres. Eso lo de los niños, usted nos corrigió, nos puso algo de los niños de la fuente. Yo no me acuerdo que se llamaba así la institución o algo así, ¿no? Se Puede ser. llama El Fondo del Estanque, El fondo del la estanque. escuela, sí, en Claro, yo pensé castellano, que se había ¿no? equivocado también. No, no me acordaba de que se llamaba así el instituto. Sí, sí, El Fondo del Sí, eso Estanque. también. Muy significativo el nombre. Sí. Mm. Bueno, pero ¿entendieron cuando había sugerencias para hacer? ¿A qué se referían esas sugerencias que les hacía? En nuestro caso no tanto, profe. Por ejemplo, nosotros eso lo queríamos consultar por mail Bueno, privado porque teníamos palabras marcadas, pero por ejemplo, palabras, o sea, como resaltadas en el ajá. texto, no sabíamos a qué hacía referencia esa corrección o si ya estaba corregido. Inclusive habían frases que estaban como corregidas ya sea en el mismo texto. Entonces no sabíamos si teníamos que completarlas o desarrollarlas, eso más que nada. Ah, bueno, entonces eso escríbanmelo por privado porque no los Claro. tengo este, a cada uno de los trabajos, pero bueno, sí, mándenme un mail con el texto y me van preguntando y les contesto. ¿Alguna? Nosotros, por ejemplo, ¿cómo le va? Buen día. Sí, Marcelo, buen día. Nosotros comparábamos el texto que mandamos con las correcciones Ujú. y era que había agregado lo que usted creía que era. Entonces lo único que hicimos fue sacarle el color nada más porque no íbamos a agregar otra cosa porque ya habíamos puesto, o sea, y estaba diferente. Cuando lo leía tenía otra cosa. Aparte de piscina, que en vez de con S era con C. No, la película. Revisen mucho las acentuaciones una vez que terminan de hacer. Yo sé que muchas veces les pasa lo que me pasa a mí, que llego con el último instante a preparar lo que tengo que entregar porque se cierra el, el, el campus para presentar la tarea. Así que suele pasar, pero bueno. Cuando uno lee y evalúa esos trabajos, tampoco puede evitar marcar esos errores de ortografía o algún error en la construcción gramatical, que siempre son para que los vuelvan a leer y para que las próximas entregas sean cada vez mejores, cada vez más cercanas a producir un texto académico, que eso es lo que van a ser de aquí en más. Textos formales y académicos van a cansarse de escribir en los 4 o 5 años de carrera que vayan a recorrer. Claro, profe, una consulta, porque nosotros, por ejemplo, habíamos desarrollado un texto, o Ujú. sea, a lo largo, sin separarlo por ahí en estrofa. Usted lo que nos hizo fue como separarlos, perdón, en párrafos, y comenzaba con una sangría.
Eso forma parte de lo que es la regla. Sí, en realidad en muchos casos ustedes usan mucho el punto seguido. Sí, Eh, Digo a ustedes, Rodrigo, no por vos, sino por en general, ¿eh? Eso me pasó mucho, de cortar párrafos, porque si no están hablando de lo mismo, lo que corresponde es el punto y aparte. O si quieren agregar información, también corresponde el punto y aparte. Y además, cuando son frases muy largas de lectura, pueden tornarse como más, no puedo, no corresponde la palabra aburrida, pero como más compleja la lectura. El punto y aparte nos permite hacer esa pausa que nos permite pensar para seguir con el texto, que uno no se da cuenta cuando lo está haciendo. Esos son temas que está bueno que ustedes trabajen mucho con borradores para que empiecen volcando todo lo que piensan y a partir de eso después vayan puliendo el trabajo y vayan viendo las mejores maneras. Eso nosotros lo habíamos hecho también, con el punto seguido y el punto aparte. Entonces, un párrafo dentro tiene que estar lo mismo cuando cambias de tema, punto aparte. Claro, claro. Venís ¿Cuántos hablando de entonces una serían? película, por ahí Bien, citás el mismo ejemplo, o sea, suponete, ¿no? Estás hablando de que son internados y que están alejados de la vida cotidiana. Y vas a hablar de los dos, pero primero citas un internado y haces la descripción, el fondo del estanque es tal, 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 tal. Punto aparte, la escuela de Wellesley es tal, tal, tal y tal. Hola Leonel, buen día, ya te pongo como presente. ¿Estamos? ok, profe. Y otra consulta, porque nosotros habíamos como también resaltado el hecho de que en ambas educaciones eran la institución, se destacaba por ser como, tener una metodología conductista. Ujú. Entonces, usted también nos resaltó y nos puso como puntos, así como eso lo tendríamos que desarrollar. Entonces, nosotros Claro, lo desarrollamos claro, porque, como veníamos explicando anteriormente las características, pensamos que no era como por ahí necesario o iba a como sonar medio como muy repetitente, claro. repetitivo, perdón. Pero bueno, eso lo desarrollamos entonces. Y también porque nosotros considerábamos que ellos eran como docentes un poco más Más, constructivistas. bueno, en realidad siempre cuando, hola Abril, ya me fijo, cuando hacemos ensayos, el momento de, de decir lo que vos pensás siempre es en la conclusión. Todo el desarrollo de introducción, o sea, toda la escritura que tiene que ver con la introducción y con el desarrollo son fundamentalmente análisis teóricos. En la conclusión, vos decís, bueno, de acuerdo a lo leído o lo producido, al texto producido en el que hablamos de tal cosa y tal cosa y tal cosa, este grupo de trabajo sostiene que los docentes que se incorporaron a las instituciones, además de romper con la estructura institucional, presentan un modelo de docente diferente, cercano al enfoque constructivista. ¿Por qué? Tal cosa. Y ahí terminás la conclusión. Ok, gracias, profe. De nada. Bueno, por eso les pido que me cuenten qué cosas les pasaron, porque a veces todos los lenguajes tienen sus beneficios y sus perjuicios. El lenguaje escrito tiene el beneficio de que podemos explayarnos y que escribiendo podemos comunicarnos con muchas personas a la vez, pero los gestos no están. Y,
y hay ciertas explicaciones que llevan gestos, que el otro comprende y le amplía las posibilidades. Y además, el diálogo constante no está en el texto escrito, es el diálogo diferido. Por eso también todo se hace un poco más complejo. Y por eso es que les preferí habilitar este espacio para que ustedes puedan contarme estas cosas que les pasan. Porque además, como ya lo hablamos esto otras veces, pero algunos ejemplos que muestran los compañeros nos permiten que otros estén en ese momento escuchando y diciendo, ah, esto es parecido a lo que me pasó a mí y tiene que ver con esto, ¿sí? No, no para generalizar, sino para poder llevar eso que ocurrió con el trabajo al trabajo de cada uno. Bueno, ¿alguno más? Bueno, entonces, cuando tengan las nuevas producciones, vuelvan a enviarlas, que serán vueltas a leer. Profe, Sí, Candela. ¿tiene fecha de entrega? ¿Tiene fecha de Eh, entrega? me tengo que fijar. Creo que la había dejado Sí, abierta, pero... 31 creo No, que es. profe, el 31 creo que Ah, dice. 31, bueno, 31. Sí, al mismo 31 día que el otro entonces. trabajo. El otro trabajo igual, porque es como una especie de ensayo también, ¿no? El último, el de la clase 10. No, el de la clase 10 es una escritura sencilla, directa. Ah, No tiene que ser ensayo. o sea, y la En- formalidad también portada y eso. no, Ok. hay que escribirlo directamente en la clase, Rodrigo. Ah, Es En el más, ok. foro, ¿no? claro, es más parecido a lo que hicieron en la clase 5, cuando Sí, contaron sus experiencias. Algunos las volcaron en un Word y las subieron ahí, y otros directamente escribieron sobre el área de escritura. ok, profe. Pero ese trabajo es más informal. Bueno, ¿alguno más? Profe, Entonces, disculpe que lo sí, interrumpa. sí, No Enrique, sé si no. vio el chat y ahí está Leonel Borque, que recién se conectó igual, Sí, para ponerle presente. ya le puse, gracias. Ya lo puse porque lo vi llegar. Muy bien, muy atento, Enrique, a la llegada de los compañeros, gracias. Este, igual después, al finalizar la clase, si hay alguno que tiene problemas de luz, me avisan, ¿sí? Bueno, entonces vamos a comenzar con el encuentro de hoy, que nos lleva a la formación docente. Vamos a hacer lo habitual, que es compartir los objetivos y empezar con la clase. Y ahora, como ya entonaron la garganta, vamos a empezar con una pregunta que van a ir respondiendo ustedes, sin buscar en el diccionario, desde las apreciaciones que van a tener respecto del tema que vamos a ver. Pero bueno, vamos a compartir la pantalla de la clase. Que creía que había dejado abierta, pero no. Acá. Aquí la tenemos y contamos con los objetivos. Estos son: conocer,
los diversos enfoques de formación docente, relacionar perfiles docentes con las experiencias educativas personales, desarrollar un pensamiento reflexivo crítico a partir de los enfoques de la formación profesional y reflexionar sobre el perfil que se aspira a partir de identificarse con determinados enfoques de la formación profesional. Estos son los objetivos de la clase de hoy. Y vamos a ir por acá. El título es este: las personas docentes como profesionales de la educación, oficio de enseñar, oficio de aprender, pero estos videos los vamos a ver en un ratito. Ahora vamos a centrarnos en la parte teórica de la clase, que dice enfoques de la formación docente. Y sin dedicarse a leer el texto, ahora la dejamos de compartir, quiero que ustedes piensen y comentemos juntos, hablemos de esto. ¿Qué les resuena cuando piensan en enfoques de la formación docente? Piensen en las palabras y cuéntenos a todos qué piensan de esto. Para mí es el rol de la persona que va a enseñar, el El rol. perfil. Bueno. ¿Y rol qué es, Marcelo? La función, ¿puede ser? La función, bien. ¿Y perfil, qué te parece a vos que es el perfil de alguien? Y dentro de lo que debería ser el docente, sus características. Bien, bien. Bueno, a ver qué más podemos pensar de esa frasecita. Enfoque de la formación docente. Pueden separarlas las palabras, pueden hablar de cada una por separado, pueden tomar la frase completa, pero les toca hablar a ustedes en este momento. Puede ser, profe, que profundice en las preguntas que le sirva al docente. ¿Cómo? Repetí porque se encimaron los dos y... Dale, Sí, Fernando. puede ser. Ah, perdón. No, dale, Mariano, dale. Te cedo Ah, la palabra, bueno, crack. bueno, dale, Mariano. Perdón, Mariano. No. No, decía de que si no puede ser que profundice también en las herramientas que se le pueden brindar al docente para que vaya desarrollando en la etapa que va aprendiendo, por así decir. Bien. El enfoque A de vos la esta... formación docente Espera, sería. espera. A vos, Mariano, te resulta que esta frase, enfoques de la formación docente, tiene que ver con las herramientas, ¿sí? Las herramientas con que se prepara. Claro, con la que se prepara el docente. Bien. Y a ver, Enrique, ¿vos qué decís? Dale. Ah, no, Fernando, no Enrique. Perdón, Enrique. Después de lo que dijo Mariano, el profe no puede decir nada. ¡Oh! 100% comparto con él. Bueno, decilo vos con tus palabras, no hay problema. No, yo iba más que nada para los valores, del lado de los valores. Ajá, muy bien. Herramientas, valores, roles, como decía Marcelo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra cosa más? Si nos ponemos a mirar la palabra enfoque, ¿qué piensan de esa palabra? ¿Qué les parece enfocar? Muy bien. ¿Y entonces qué hacemos cuando enfocamos? Elegimos. Ahí te hago seguir pensando. Prestamos mucha atención. Prestamos ¿Ah? atención, estamos atentos. Prestamos ¿Te refieres a un atención. tema?
Se refiere a un Y tema. enfoque Ujú. más que nada en qué ámbito se va a desarrollar. Ahí ya Leonel El, nos lleva el directo enfoque para no es la... la acción. Enfoque puede ser acción también, sí. En realidad piensen en el verbo, bueno, en el verbo enfocar, en enfoque. Puntualmente, ¿qué les parece? ¿De qué hablamos cuando decimos enfocar? Algo a lo que le prestamos atención. Muy bien, claro. Algo a lo que le prestamos Entiendo. mucha atención. Cassandra, ¿vos ibas a decir algo? Sí, a mí me resuena un poco la búsqueda o sea, lo que uno como docente o como persona busca hacer, qué quiere enseñar, qué valores, Ujú. por ahí más o menos creo que va. Por ahí, Claro, más. como hacia dónde está dirigido, o sea, como una forma de dirigir la formación Está del bien. docente. No hablamos de, por ejemplo, del alumno, ¿no? Ujú. Piensen en esto. Muchas veces cuando intentamos enfocarnos hacemos esto, ¿no? Tenemos este gesto de mirar directamente a eso que queremos mirar. Y bueno, y en este caso es así. La Donde pongo el ojo, mirada, pongo la bala. exacto, la mirada atenta, ¿sí? En este caso donde ponemos el ojo, ponemos la explicación de qué docente estamos haciendo, estamos intentando formar. ¿Te parece, Marcelo? Nada, esa que refrán viejo. Sí, ya sé, pero bueno, por eso. Vamos a traerlo, vamos a traer el refrán a pedagogía. El refrán es de la vida cotidiana, lo traemos para nuestra construcción acerca del conocimiento de la educación. Profe, entonces sería una mirada que se enfoca eh, únicamente en transmitir conocimiento para que esa persona que se quiera formar como docente eh, pueda como desenvolverse en su futura, no sé, como por ejemplo nosotros que estamos estudiando el profesorado de educación física, como una herramienta de mucho conocimiento, donde la Ujú, mirada está como súper enfocada en qué es lo que necesitamos aprender y estudiar ujú. para poder después transmitir a nuestros futuros alumnos. Exacto, exacto. Cuando hablamos de enfoques acerca de la formación docente, es justamente esto. Profe, Sí, dale, no es la Elías, manera en la que... Uy, espera que me anda mal. dale. Profe, me voy a conectar a la compu porque estoy el celu y me anda mal. Bueno, dale, te esperamos. Mientras tanto, seguimos hablando. Bueno, Este, lo que tratamos es de mirar cómo nos formamos. Cuando habíamos empezado a trabajar sobre la escuela tradicional y la escuela renovada, ¿se acuerdan que habíamos dicho que había cuestiones, características, modos de la escuela tradicional que siguen existiendo en la escuela renovada, que es la que seguimos viviendo nosotros, porque todavía no apareció un paradigma que pueda darle un nuevo nombre a esta explicación acerca de cómo se enseña y cómo se aprende? Y decíamos que tampoco estaba mal que hubiera algunas cuestiones que seguían existiendo, porque
hay cosas que se probaron que sirven, que son útiles, y por eso está bueno que continúen. Y que lo interesante es seguir estudiando y seguir buscando nuevas maneras para cada vez hacer que la educación sea una herramienta mejor para emancipar el pensamiento de las personas. Bueno, esto también. Ustedes en este momento están haciendo un trayecto de formación para llegar a ser profesores. Entender que existen distintas maneras de ver la función del profesorado y la función docente de la formación, les sirve para saber esto, que hay distintos caminos para recorrer, distintas maneras de ser docente. Conociendo esos enfoques, con el tiempo ustedes van a poder elegir cuál es el que mejor los representa. O van a instalar uno nuevo, cosa que sería el triunfo de la formación. Encontrar, abrir las posibilidades de que ustedes mismos encuentren otras formas mejores, que puedan compartir con otros. De eso se trata esta parte de la cursada que vamos a transitar, de mirar cómo nos preparamos para ser nuevos docentes. Porque a lo largo del tiempo, estos teóricos que estuvieron investigando, estos pedagogos que se deciden a investigar la formación docente y la tarea docente, le pusieron como nombres a esas maneras de organizar esos conocimientos. Entonces van a encontrar que los distintos enfoques tienen diferentes nombres. Y esos nombres tienen que ver con el momento en el que se los estudió, con el contexto, con el pensamiento propio del autor. Y esto ocurre en toda la producción teórica, que siempre, siempre, siempre es por un tiempo. En el universo de las personas no existe el para siempre, aunque usemos mucho esa frase. Y sobre todo en el conocimiento es siempre perfectible. A ver, Elías, ¿ya te conectaste? Queremos escuchar lo que tenías para contarnos. Mientras hay alguna otra... No, no puede, está encendiendo la netbook. Bueno, vamos esperando entonces. ¿Algún otro que haya pensado algo más sobre enfoque y formación docente? Bueno, a ver, al final les digo que se tienen que animar a contarnos, a mostrar su voz, y hay algunas voces que no se escuchan todavía, ¿eh? Esperen que voy a leer lo que me dice Elías, que me escribió. Ah, no, bueno. Bueno, van a encontrar que cuando lean el texto de la página, que hay distintos autores que proponen diferentes miradas, diferentes enfoques, y esos enfoques tienen distintos nombres, ¿sí? Lo que nos interesa
a nosotros es esto, saber que un enfoque es una concepción teórica, una construcción teórica que determinados pedagogos, investigadores educativos, construyeron y compartieron en textos con todos nosotros. Y algunos de esos enfoques son los que llegaron hasta nosotros. Esos enfoques se centran en 4 cuestiones, fundamentalmente en una concepción etimológica. Perdón, etimológica no, epistemológica. Una concepción epistemológica. ¿Qué significa eso? Una concepción de saber. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de qué significaba la palabra epistemología? El conocimiento, indagar acerca del conocimiento. Y allí intentan mostrarnos cómo se genera el conocimiento que nos permite formar a los docentes. Por otro lado, tenemos una concepción sociológica, que se ocupa de, la sociología se ocupa de la construcción social. Y entonces, lo que piensan es cómo emerge del contexto social a esa persona que se pretende formar. Formar a un docente con los elementos necesarios para responder a los requerimientos de esa sociedad en la que va a actuar. Eso es lo que se plantea la concepción desde la sociología. Por otro lado, también esos enfoques tienen una concepción de la formación. Y en ese caso, lo que piensan es qué tipo de docente quieren formar. Y ahí siempre tienen que volver a pensar en el conocimiento a transmitir y en el entorno para el cual va a trabajar ese docente. Y finalmente, quienes establecen estos enfoques tienen que pensar en el concepto de educación. O sea, todas estas concepciones se relacionan y son pensadas para formar a los docentes. La concepción de educación tiene que ver con cómo pensamos el acto educativo, sobre todo el acto educativo formal. ¿Y qué se espera de ese acto educativo? Esto se centra, o sea, todas estas miradas que sirven para construir un enfoque nos permiten desarrollar un método de trabajo, una metodología. Y así es como cada enfoque que ustedes vayan a ver en estas teorías, en estos pensamientos que están volcados en esta clase y en la siguiente, terminan o comienzan sugiriendo una metodología, una forma de trabajo. O sea, se piensa, se toman decisiones y una vez que se toman esas decisiones, se instala una manera de ser, una manera de actuar, una manera de ser docente. Eso es, en resumen, de lo que hablamos cuando hablamos de enfoques para la formación docente. ¿Estás, Elías? Está complicado, Elías, esta mañana con la compu. Bueno, cuando puedas nos avisas, Elías. Mientras tanto, ahora, a ver. Ah, ya son las 10.
No me había dado cuenta de la hora. Bueno, entonces, vamos a tomarnos estos 10 minutitos, así Elías también termina de conectarse bien y podemos escuchar lo que tenía para contarnos. Y luego vamos a ver los 2 videos que tenemos en la clase, los vamos a compartir y vamos a conversar sobre esos 2 videos. Y al final les voy a dejar la tarea para el próximo encuentro. ¿Estamos? ¿Estamos bien así? Bueno, Sí. profe, Antes de eso, sobre lo que escucharon, ¿hay alguna pregunta? no, quedó claro para mí. Ahora para Bueno, mí, no sé, para los demás. bueno, A medida que vayamos viendo el tema, creo que voy a entender más, porque hasta ahora lo que seguramente. entendí es que cada enfoque eh, conlleva una metodología, no sé si. Exacto, exacto. Ah, Cada enfoque lo que hace es eh, construir un conocimiento desde el saber, desde el espacio y tiempo en el que está ocurriendo, desde cómo se piensa, qué se espera de ese docente que se va a formar y se construye una metodología. Muy bien. Igual dentro de los perfiles que fuimos viendo hasta ahora, como el tradicional, es una forma que fue en esa época la enseñanza, el constructivista también, eso también va a uno entendiendo cómo fue la educación y qué Sí, tipo de educación quiere hacer, creo. claro, claro. Bueno, para eso tenemos estas herramientas, para darnos cuenta de que hasta ahora la labor docente fue de esta manera y tuvo estas características. Y sobre estas características, ustedes pueden seguir trabajando y elegir un camino nuevo. Sí. Bueno, muchachada, hacemos la pausa y a las 10:10 nos volvemos a ver. Bueno, profe. Hasta luego. Bueno, profe, nos vemos en un rato. Por supuesto.
Y vamos a darle sonido al video. Y ahora lo que vamos a ver es dos fragmentos de un programa que se emitía por Canal 7, que se llamaba Caminos de Tiza, y que todos los sábados por la mañana reflexionaba sobre temas que tienen que ver con la educación, desde muchas miradas diversas y con visiones muy interesantes. Muchos años estuvo en el aire hasta hace unos meses. Bueno, aquí estamos, le damos play, vamos a ver si... Caminos de Tiza, abriendo surcos, este oficio labrador. Somos ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos a la televisión pública, donde sábado tras sábado seguimos haciendo camino con Caminos de Tiza. Les cuento cómo viene el programa. Entrevistamos a Daniel Berizo, que es filósofo. Estará acá con nosotros en el estudio Alejandro Papadopoulos, que es director del Colegio Integral Nuevos Aires. Yo me voy a ir con las primeras invitadas. El tema del día es oficio docente, oficio de alumnos, y a ustedes los dejo con esta presentación. ¿Qué se espera de un docente y qué de un alumno? ¿Hay un oficio de enseñar y un oficio de aprender? ¿Y cuándo hablamos de oficio docente? Tal vez cuando se conjugan teoría y práctica, saber y hacer, experiencia y conceptualización. Nos interesa pensar cómo se fortalece el oficio docente y cómo incorpora nuevas realidades escolares, pero también cuáles son los sentidos que los niños atribuyen al ser alumno y qué formas particulares tienen de asumirse como tales. Bueno, aquí estamos, como les decía, con las primeras invitadas. Laura Duchatsky es magíster en educación. ¿Cómo estás, Laura? Muchas gracias por Y invitarme. Andrea Lió, Hola. sos doctora en Ciencias de la Educación. Nuestro tema se relaciona con el oficio de un lado, del otro, juntos. ¿Ustedes creen que fue cambiando el modo de ejercer el oficio docente? ¿Empiezo? Dale, dale. Bueno, sí, fue cambiando y fue cambiando mucho. Yo las primeras investigaciones que hice justamente tenían que ver con el surgimiento del oficio, la profesión docente, con el normalismo en Argentina, allá a fines del siglo XIX, con la creación de las primeras escuelas normales. Entonces, si uno se imaginaba lo que era la escuela en ese momento, ser maestra en ese momento, Ser alumno. ser alumno en ese momento, y lo que es la escuela hoy, realmente la diferencia es muy grande e importante para todos, porque la escuela es otra, porque ser docente es otra cosa y ser alumno también. Pensemos una o dos diferencias sustanciales. Bueno, una fundamental tiene que ver con algo que preocupa a los docentes y que hace también hoy a su oficio y a este lugar de la construcción de lo que es hoy ser docente, tiene que ver, por ejemplo, con la autoridad. Antes lo que decía el maestro, el profesor, el director, era, yo tenía una maestra que decía cuasi sagrado. Cuando yo hablaba, decía lo que decía el maestro era sagrado. Hoy por hoy, maestros y profesores, más allá de la escuela en la que trabajen, con los más chicos, con los más grandes y demás, lo que el maestro dice desde el punto de vista del conocimiento, pero también todo lo que hace a la convivencia, las normas y demás, conlleva procesos de construcción que implican explicación, que implican legitimación, que implican justificar cosas
que antes, por el solo hecho de que las dijera un adulto, porque lo mismo pasa en las familias, de por sí eran aceptadas. Bueno, y en realidad cuentan la palabra de todos ahora. Está más Sí, repartido. igual, digo, tomando esto de la autoridad que decís vos, no hay duda de que antes había como una secuencia donde se preparaba para ir a la escuela y no había dudas, ¿no? El padre depositaba la instrucción en la escuela y no había dudas. Ahora no sabemos si eso quiere decir que los chicos aprendían o no. Eso no entra en juego. Sabemos que iban a la escuela y que había un maestro y que había que levantarse, que había que... ¿Qué pasa ahora para mí? Me parece que ahora lo que está en juego es que el maestro, ligado a la idea de que el maestro enseña, se actualiza día a día. O sea, no hay palabra externa, quiero decir con esto, de afuera del acto de enseñanza, que diga, este es el maestro y este te va a enseñar. No, es algo que se actualiza de una manera mucho más inmanente, mucho más dentro del aula, ¿no? Se tiene que generar. Sí. Y la autoridad es ahí. Aun cuando ahora esté desautorizada. Aún aunque esté desautorizada y aún todo lo que puede pasar por afuera. Creo que hay un gran trabajo, por eso, por lo menos yo trabajo mucho más que con la formación docente, que quizás Andrea trabajamos más en la formación, yo trabajo con docentes en ejercicio. Entonces, ¿qué trabajo mucho con ellos? De poder despojarse de lo que no les compete a ellos, que muchas veces nos llenamos la mochila de lo que le toca al alumno, de lo que le toca al padre, ¿no? Hacerse cargo de lo que sí les toca, pero hay algo que nos toca a nosotros como docentes, que es enseñar y generar un espacio donde el otro pueda aprender, pero yo no puedo decidir que el otro aprenda porque yo quiero. Y ¿no? ojalá Pero- los directores se pudieran despojar de lo administrativo, por ejemplo. Sí, pero lo tienen. Esa es otra de las cosas que trabajo, Sí. que es poder mirar lo que tenemos. Viste que se dice mucho en las escuelas, es lo que hay. Y ese es lo que hay, se suena a veces algo despectivo, Lo ¿no? que pasa es que habría que transformar el es lo que hay en aquí algo tiene que suceder. Es que aquí, empezando por hay Sucede. algo que tiene su signo positivo, que es Juan, que es Pedro, que tienen, que yo puedo hacer que quieran estar acá, digamos, ofrecerles algo para que estén acá, y encontrar la parte de qué es lo que sí hay desde el punto de vista del sí, de la afirmación, no de que pasó un vendaval y nos dejó esto que es lo que quisiera que no hubiera, ¿no? Bueno, les contaba antes, fuimos al encuentro de Daniel Berizo, es filósofo, y la pregunta que quedó planteada fue ¿qué clase de dar es el dar clase? Cuando nosotros acudimos a nuestro trabajo, no decimos voy a transmitir clase. Es decir, se trata de algo que tiene que ver con la transmisión, pero no decimos voy a transmitir clase, sino que decimos voy a dar clase. Y a mí se me ocurrió que ese uso coloquial, ese uso cotidiano, ese uso familiar, que se expresa en el verbo dar, es algo que da que pensar. No hay que confundir la dialógica con un simple interparloteo o como una especie de chateo. No es la dialógica un chateo, ni es simplemente la intervención del alumno, no hay que entenderla tampoco como una necesaria pregunta en el momento. Lo importante es que el alumno se pregunte y que vaya elaborando lo que le está dando el docente de una manera también pensante, ¿no? Que no se confunda la dialógica con un intercambio puramente hablado, ¿no? No se trata de una relación totalmente simétrica, no es una relación entre amigos, hay una asimetría, pero esa asimetría también tiene un fondo asimétrico, un fondo simétrico, un fondo en el cual hay un crecimiento recíproco, por decirlo de algún modo, ¿no? Si el maestro da, ¿habrá que pensar que necesita de un alumno que reciba? Mire, no, solo algo que trabajo mucho con los docentes, una pregunta sencilla, ¿no? Que es, ¿cuál es el plus de una clase? En esto de dar, ¿no? Digo, el plus, ¿qué quiere decir? Si yo no estuve, ¿qué me perdí? ¿Me perdí algo? Porque a veces pasa que les pregunto a los chicos, ¿no? Una vez recuerdo, ¿y qué tal los otros docentes?
No sé, Laura, pero vos estás en el aula. Sí, estoy, pero el saco fotocopias. Entonces ahí un chico que después me contaba que leía Nietzsche, que tocaba el clarinete, o sea, un chico lleno de interés, pero a la escuela no le tocaba. Entonces, ¿cuál es el plus? Que yo no vine a la escuela, me perdí algo. Entonces, ese dar es seguramente dar algo interesante, volver interesante el mundo para que el otro pueda probarlo. Si los chicos sienten que no se perdieron nada, estamos en problemas. Sí. Muchas veces sienten que no se perdieron nada. Sí, y para vincular los dos temas, como decía acá el colega, este dar, digamos, se basa en una cierta asimetría. Y eso tiene que ver con una relación donde hay un adulto que más allá que bueno, el lugar del adulto en la escuela de hoy, en la sociedad, sea otro y sea otra la relación con los nuevos, con las nuevas generaciones, los chicos y los jóvenes, pero sí es importante estos lugares diferenciales, que si bien hoy son mucho más simétricos, implican relaciones más democráticas, que se construyen, que se dialogan y demás, pero para enseñar y para aprender tiene que existir esta simetría y este reconocimiento de que hay alguien de quien yo puedo aprender. Ahora, este reconocimiento, como decía Laura, no es a priori. No es que primero yo lo reconozco para que después otro me enseñe, sino que la misma enseñanza y lo que yo tengo para transmitir, para dar, para legar a los nuevos, la manera en que convoco, en que invito a esos nuevos a entrar en esa relación, eso es lo que de alguna manera le da sentido, justifica y legitima. Y le va enseñando también al alumno cuál es su lugar, su espacio. Absolutamente. Le va enseñando cuál es, digamos, su lugar el alumno va aprendiendo y a su vez en esa transmisión también el docente se va enriqueciendo. Hay un autor francés que dice que la transmisión es un acto que implica dar, ¿no? Un dar, pero a diferencia de otros en los que uno da, termina más enriquecido que cuando empezó. Eso es lo que vos trabajás tanto en tu libro, que es el encuentro. Sí. Ligado al encuentro, yo creo que hoy más que nunca, ¿no? Que se habla de las nuevas tecnologías, yo no estoy para nada en contra de eso, pero sino más que nada en pensar cómo doy una clase, ¿no? O sea, yo creo que una clase que no tenga pensamiento, y pensar no es reflexionar, sino es pensar lo que no fue pensado aún. Pensar significa algo nuevo, algo que se explora, que sea un desafío tanto para el docente como para el alumno. Si no hay desafío, no hay protagonismo, no hay pensamiento, ese plus que hablábamos no existe. Y ahora, cuando hablamos de oficio, uno lo puede asociar con algo bastante artesanal. ¿Es artesanal el trabajo de un maestro? Yo creo que siempre lo fue. Y tiene que ver con lo que trabajo en el libro. Creo que paradójicamente, si uno toma la primera acepción de lo artesanal, hoy es más artesanal que nunca, en este sentido de que el maestro, el profesor, el docente hoy tiene que construir así como medio artesanalmente e ir tramando encuentros y situaciones sobre la marcha. Tal cual. Sobre la marcha, pero ojo, porque eso es, digamos, la definición de artesanía, que no es sobre la marcha improvisando, sino que, como decía Laura, ahí hay pensamiento, hay saber, y hay también sentimiento y hay compromiso con lo que se está haciendo. No es una mera, digamos, actividad técnico-instrumental, sino que también eso nos convoca, nos interpela, y si eso nos pasa, seguramente estaremos generando condiciones para que también les pase a otros o convoque a otros. Y lo de artesanal me parece que también tiene que ver con que no se trabaja en serie, se toman en cuenta yo creo que tiene que ver, ¿no? exactamente, con un posicionamiento del docente. ¿De dónde miro al alumno? ¿Cómo lo concibo? ¿Qué creo que es enseñar? ¿Qué lugar? Hay una frase que yo la uso en mis cursos que me gusta, de Heidegger, que dice, enseñar es más difícil que aprender, porque implica dejar aprender. Quiere decir que hay algo del vacío para que haya encuentro, algo del movimiento. A mí me gusta decir que la enseñanza, por instantes, porque tampoco se trata de pretender de que todo el tiempo, que tenemos los 80 minutos, ¿no? Yo creo que se trata también de ciertos instantes. La enseñanza puede ser un convite.
Y la palabra convite encierra dos significados, convidar e invitar. O sea, por un lado, convidar algo que yo sé que para mí es grato, y a la vez invitar tiene que ver con un movimiento, invitarlo a algún sitio. O sea, no hay duda que lo que se transmite fundamentalmente es ese gesto, ¿no? Ese movimiento. Retomamos enseguida y vamos a ver cómo circula el deseo y cómo circula la pasión. Sí. Y en el próximo bloque, Alejandro Papadopoulos. Bueno, ¿qué pudieron escuchar de todo esto? Está buena la forma de pensar, es como diferentes perspectivas. También habla, viste, de los directores, eso igual no lo entendí mucho, pero creo que es como que ellos están más, no sé, como al reglamento de cómo tienen que ser y como que no piensan en los niños, algo así, o sea, Exacto, sí exacto. piensan, Entendiste pero no perfecto. están. No lo pueden instrumentar porque están tapados de cuestiones administrativas, sí. Claro, sí, es como más administrativo eso y es como el rol del niño como que no se tiene en cuenta mucho. Sino Exacto. más. Hay que, hay que confiar en ustedes. Hay que empezar por ahí. Al menos tienen que tener la confianza de que en estos encuentros que tenemos, su palabra es importante. Y si en su palabra, como en la mía, porque yo tampoco soy una persona que sabe todo de pedagogía. Errores podemos tener siempre las personas. Así que tienen que saber y confiar en que esos errores nos permiten construir otro conocimiento o nos permiten subsanar esos errores, ¿sí? Así que la habilitación de la palabra, ustedes tienen que tenerla por sí mismos porque de mi parte está. Claro, también te marcaba esa diferencia en comparación a la educación anterior, que decía de que antes los padres como que confiaban plenamente y directamente en lo que se dictaminaba o se dictaba en las escuelas. Hoy en día hay como una interacción continua entre padres, docentes y alumnos. Es como que está mucho más permitido todo en ese sentido. Exacto, y está más cuestionado también todo. Por eso ellas resaltan, sobre todo Silvia Duchaski, que la autoridad es algo que se construye en el día a día. ¿Mm? Y que la asimetría es una cuestión real y válida, pero esa asimetría que hay entre el docente y el alumno, también, como decía el filósofo, también tiene una cuestión simétrica, que tiene que ver con esto, de que son dos seres que se están encontrando en un ámbito determinado. Entonces, en ese sentido, es importante que aparezca el respeto A mí me gustó, profe. de parte de los dos. Sí, Marcelo. A mí me gustó lo del trabajo artesanal que uno hace, porque, o sea, yo que trabajo aparte con niños, con adultos, porque empecé a trabajar desde mucho antes de profesorado, siempre en el ámbito deportivo, es lindo el reconocimiento y el transmitir valores, el que más allá de enseñarles algo, o natación, o ejercicio de musculación, o que es salud,
es los valores de, no sé, che, mirá, me enseñaste, no sé, o no es que uno llega y transmite y le da clases, es también involucrarse, che, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué hicieron? Y hay nenes que me ha pasado que se han largado a llorar y me han contado, me fue mal en la escuela o me peleé con mi papá. Entonces, va más allá de, creo que es la, no sé si vocación o no es que yo estoy al frente, doy lo que tengo que enseñar, no sé, un estilo, y termina la clase y me voy. Es un poco, viste, meterse. Puede ser, oye, el nene capaz que está mal, viste, y no sabe, bueno, listo, está bien, ¿no? O sea, y, y entenderlo un poco, no solamente es dictar, vengo a lo que me pagan y me voy. Ujú. Entonces creo que es esto lo de artesanal, porque después, no sé, uno con el tiempo va viendo, se afianzan vínculos con el compañero, ya charlan, se hacen amigos. Si se equivocan, yo, o sea, soy de los que, bueno, listo, te salió mal, ya te va a salir. Tranqui, Claro. es tiempo, ¿no? Y no se frustran, ¿viste? Entonces es lo que uno Ujú. quiere enseñar. Yo creo que va más Exacto, allá de cómo uno es como persona y cómo uno quiere que sean las otras personas. exacto. Bueno, esa es una reflexión a la que vos llegaste después de haber tenido el tiempo de observar tus modos de Ya tengo ser. 35 años, ya de bastantes años. Bueno, a lo que, Pero siempre se aprende, claro, siempre pero se lo que Yo quiero me de poco. decirte es que Sí. eh, estas cuestiones tienen que ver con eso, con el poder en algún momento pararse a pensar sobre qué tipo de docente quiero ser. Y uno se ¿Cómo? va perfilando, porque también no es lo mismo. Yo me veo hace un par de años atrás y no sé, es como que no soy lo mismo ahora. Uno con el tiempo va sacando, va agregando. Bueno, Exacto, el profesorado también exacto. te da muchas herramientas y está bueno porque depende de cada uno cómo quiere ser. Claro, mira, Pero, Marcelo, pero también hay un pasado. yo creo que eso es fundamental, poder mirarse y orientado por los nuevos conocimientos que vas adquiriendo, ir haciendo modificaciones y viendo que aquel docente que fuiste hace 5 o 6 años atrás hoy no te representa porque sos de otra manera, porque quisiste ser de otra manera, porque te formaste para eso, es fundamental, es fundamental. Y la verdad es que si me preguntás, para mí es el gran logro de cada una de las personas que se dedican a ser docentes. Volviendo a lo que estaban hablando las entrevistadas, una de ellas es la autora del texto que les mandé por el correo interno, Andrea. Yo estaba acostumbrada a decirle Andrea Aliaud, porque es como lo leo y es Alió o Aliú, no sé bien. Ahí, ahí en el video lo pronuncian como corresponde. Este, Así que bueno, ahí tenemos a la protagonista, a la escritora de ese texto que ustedes van a leer. Le ponemos cara a esa persona de la cual leemos su producción teórica. Cuando ellas hablan de artesano, de oficio artesano, eso tenemos que pensar, ¿no? No dejar de ser artesanos aunque pase el tiempo, porque el artesano para cada feria prepara nuevas cosas. En una Y parte lo decía, ujú, decía que cada maestro, sí, enseña y se actualiza día a día. exacto. Y a veces También sí, perdón, también tiene que ver, o sea, yo porque comparto, o sea, creo que todos compartimos de los que cuales estamos enseñando algún deporte o algo, y es también lo que, no se me pasa a mí, las otras personas que son profes recibidos, hay muchas cosas que a uno no le gusta y no quiere ser. Es como cuando tu papá y tu mamá te enseñaron, y, o sea, hicieron cosas porque de acuerdo a la crianza que tuvieron, y vos decís, no quiero repetir esto. ujú, Y a mí me pasa, por ejemplo, no sé, profe de educación física, o sea, profe de educación física soberbio, vos los ves y enseñan horribles,
Y vos decís, yo no quiero hacer esto. Entonces, esa es tomar para bien, no replicar, porque no porque seas profe significa Claro, que eso está bien. Entonces, claro. tener esa crítica, esa mirada crítica y decir, no, esto no lo voy a hacer. Siempre evalúo así, voy viendo, no, esto no, o sea, para mí no va. Y uno va, Exacto. si le interesa a uno mejorar, si uno quiere ser repetidor de lo mismo, bueno, dale para adelante que va a hacerlo igual de lo que estás viendo que está mal. Ujú, Tuvieron la exacto. escuela tradicional. Muy bien, muy bien. Qué aplicados estos chicos, por favor. No, es que a mí yo siempre, a ver, siempre estuve con gente que cuando vos querías opinar algo, y vos decís, no, pero vos, o sea, vos quién sos, o sea, no te lo dicen así. Yo soy el que está recibido y yo sé, esto es así, así, así. Y bueno, yo me quedaba callado, me ponía a leer, me ponía a Mm, ver ejercicios lindos de otros, entonces iba armando mi propia enseñanza, ujú. de lo cual después le terminé sacando alumnos a los demás, después terminé siendo el ejemplo. Entonces digo, bueno, creo que cada uno tiene que armarse, construir lo que uno quiere, pero Exacto. no adaptando las cosas que están mal, sino mejorando lo que está mal. Ujú, tal cual. Profe, Involucrarse. E Esto es involucrándose, por involucrarse. supuesto. Sí, sí. profe, una pregunta Sí, que Rocío. me llamó la atención es cuando dicen, ¿qué clase de dar es dar clase? Mm, Y resaltaron mucho en que el plus que un docente da en una clase marca mucho la diferencia, como por ejemplo cuando falta un alumno y al otro día tiene la misma materia y se pregunta, chicos, ¿qué vieron en la clase? Yo dije, es verdad, porque significa que el docente está transmitiendo, la transmisión que da con respecto a lo que está enseñando al alumno le llegó, porque está preguntando qué es lo que se perdió, claro. porque tranquilamente podría pasar desapercibido, es como que, bueno, una materia más, a mí no me Ujú, importa qué es lo que digo el día anterior. Y me puse, o sea, recordando mi experiencia en la secundaria, me pasó con varios docentes y es como re lindo, porque ellos, yo creo que cuando uno pregunta o ellos se enteran que un alumno que faltó pregunta, ¿qué hicimos en la clase anterior para seguir el hilo? Es como que, bueno, algo estoy haciendo bien. claro. Porque Está además, sembrando una semilla con respecto a lo que quisieron enseñar o transmitir. No quedó ujú, en un simple contenido y te quedaron mañana por el día. exacto, exacto. Eso es lo que te iba a decir. Que además del contenido, lo que se transmite es algo que ocurre en la clase. Y cuando un alumno dice, ah, no hay problema, lo busco en la fotocopia, esto no ocurrió. Ocurrió un contenido que se transmitió mecánicamente, pero no ocurrió un vínculo en la clase. Y eso es lo que eso es lo que muchos docentes, no digo todos, pero muchos docentes intentamos transmitir a los nuevos docentes. La importancia de que en esa clase en la que ustedes van a enseñar una técnica de básquet, el alumno que esté con ustedes sienta que más allá de la técnica de básquet, ustedes le transmitieron algo más, que puede ser de pronto, no sé, el cuidado con el otro cuando hacemos ese movimiento, el perfeccionarlo para embocar mejor en el aro sin dañar a un compañero, o cubrirse el cuerpo para que otro no lo lastime, porque ahí se está viendo, lo que se está viendo además de la técnica puntual, es la mirada que ustedes tienen sobre ese
niño, niña, muchacha, muchacho, a quien le estás diciendo, mira, es valioso que vos puedas hacer muchos tantos, pero también es valioso que vos seas un jugador que no hace trampas, un jugador que cuida su propio cuerpo. Y para mí, que te estoy mostrando esta técnica, es importante que vos sepas lo importante que sos. No como en el secundario que te tiraban la pelota, que armen tu equipo de fútbol y todos sentados Claro. esperando toda la hora jugando al fútbol. O el famoso quemado. Involúcrense, por favor. Sí. Bueno, ahí están. Ustedes se están formando para esa transformación. Muy bien. Dentro de unos años las escuelas estarán repletas de profesores que trabajen de esta manera. Es como la palabra que dijeron al último, de la enseñanza puede ser un convite. Exacto, exacto. Con de convidar, vite de invitar. ¿Vieron que hay otra gente que le da mucha importancia a las palabras como yo? No soy la única. Profe, igual estos cambios son recientes o no, porque yo, por ejemplo, terminé creo que la secundaria en el 2009 y por lo menos en mi época era todo muy así mecanizado, o sea, los profes no se involucraban, por lo menos en mi escuela no se involucraban por ahí con los chicos, o sea, y la opinión de los chicos no era tampoco algo válido, era como que todo el tiempo era así muy estructurado todo. Ahora yo veo que por ahí se flexibilizó un poco más. Bueno, porque las cosas tardan en llegar a las aulas, Rodrigo. En realidad, todas estas grandes modificaciones que tienen que ver con pensarnos como sujetos de la educación, porque en síntesis, o sea, a ver, yo les estoy adelantando cosas que vamos a ver después, pero no puedo, cuando surgen estas cuestiones, evitar decírselas. Y se relaciona con la historia y con la política educativa, no con la política partidaria. Yo siempre resalto esto porque no quiero que piensen en cuestiones de política que tiene que ver con los partidos políticos. Hablo de las decisiones políticas que se llevan a cabo pensando en los sujetos y los ciudadanos de un país. Cuando en 1994 se hace la modificación de la Constitución, en realidad se termina siendo una modificación, pero es una nueva Constitución. A esa Constitución se incorporan como leyes fundamentales, o sea, como parte de esa Constitución, no están dentro de ellas, se incorporan como anexos a la Constitución los protocolos de derechos humanos, la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, la Declaración Internacional, el Protocolo Internacional para los niños, niñas y adolescentes, o sea, todo ese cuerpo de leyes que tiene que ver con los derechos humanos, a partir de la nueva Constitución, son la Constitución. ¿Qué significa eso? Que las leyes que estaban pensadas antes de ese momento estaban pensadas para un tipo de sociedad diferente, donde no se contemplaba esta característica, que es la incorporación de los derechos humanos. Por eso es necesario que se vayan haciendo, en consecuencia, distintas modificaciones. La modificación en la educación llega recién en 2006, con la Ley Nacional de Educación, donde se establece justamente eso, que docentes, alumnos, estudiantes, maestros, profesores, somos sujetos. Por lo tanto, somos sujetos de derecho. Y a partir de ahí comienza esta construcción
en la nueva manera de encarar la educación. No nueva, diferente. La mirada del alumno como una persona que tiene necesidades, intereses, y para quien nosotros tenemos determinadas obligaciones. Y tenemos que relacionarnos con ellos respetando su dignidad individual, porque son sujetos de derecho. Esa construcción que comenzó y se hizo como más concreta a partir de 2006, que es el advenimiento de la Ley de Educación Nacional, en las aulas, a las aulas, llegó un tiempo después. Por eso te resulta nuevo, Rodrigo, pero ya tiene un tiempo. Ok, profe, gracias. No, de nada. Bueno, muchachada, ya estamos por terminar la clase y no llegamos a ver el otro video. Pero bueno, no lo vamos a ver. En todo caso, si podemos y nos queda tiempo la semana que viene lo vemos, porque también es muy interesante. Es interesante que vuelvan a verlos estos, que lo vean después que lean la clase, para que cotejen lo que escuchan y lo que pueden ver. Y antes de despedirnos, sí les dejo la tarea. Lo que sí les pido esta vez es que lean para la próxima clase el texto de Andrea Aliud que les envié por correo interno, y también lean, ahora les voy a mostrar para que sepan dónde ir a buscarlo. A ver, esperen que cierro esto. Ahí, seguimos para abajo. Bueno, acá está toda la explicación teórica que yo resumí un poquito. En este apartado, ¿ven? El primer texto es el que les envié por correo y hay 3 más. Lo que les pido que lean, además del texto de Andrea Liud, es este último que habla de la formación de los docentes del siglo XXI. Porque ustedes están muy interesados en cotejar el antes y el ahora. Y en este texto habla del ahora y del después. Así que me interesa que le den una lectura, que se anoten algunas cosas, que si quieren hacerse preguntas, escriban preguntas, y vamos a conversar sobre estos 2 temas en el encuentro siguiente. Porque además esta bibliografía se comparte en la clase siguiente, que es la número 12. ¿Sí? ¿Estamos? Dejamos de... Bien. Sí, profe. Bueno, Sí. entonces, a seguir trabajando, a leer estos textos, a tomar nota de las cosas que les resultan interesantes o que les resultan dudas o que les disparan algún pensamiento, hacen alguna, si se imprimen el material, hacen alguna escritura ahí en los márgenes del material y seguimos conversando la semana que viene. Bueno, profe, perfecto. Bueno, profe. Bueno, un gusto como siempre. Que le vaya bien en su Me trabajo. alegra haber Hasta escuchado luego. más Que tenga lindo voces. día. Ustedes también. Y quiero seguir escuchando todas las voces. Bueno, profe. Dale. Chau. Chao, Chao, profe. profe. Buen fin de. Gracias. Nos vemos.